Nos encontramos en la parroquia Santa Lucía, en el barrio de Barracas, con uno de los primeros organizadores, uno de los 3 organizadores de la imagen de cabecera de la Virgen de Luján. Mario Bianchi, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cuál es el motivo que te llevó a acercarte a la Virgen? El motivo que me llevó a acercarme a la Virgen, diría, fue un poco extraño, ¿no? Yo, en la época de la primera peregrinación, tenía 17 años. Era mi tercera vez que iba a Luján porque había comenzado con la iglesia San José de Flores. Yo había llegado de Misiones con mi familia y caminando una vez vi una pegatina en los árboles que hablaban de una peregrinación a Luján y me interesó. Me interesó en ese momento para ver si era capaz de hacer... De lograr un objetivo, de cumplir una meta. Si podía hacer los 58 kilómetros que son, en realidad se habla de 70, pero son 58 kilómetros, 400 metros en total. Si era capaz de llegar. O sea que lo de la Virgen, sinceramente, mucho no lo tenía en cuenta. Bueno, pero surge por una meta propia, digamos. Exactamente. Lo hice y logré, vamos a decir, ese cometido que tenía. ¿Esto fue en el año? 1974, un año antes que comience la peregrinación juvenil. Más precisamente un 15 de septiembre de 1974. ¿Qué es a lo que se refiere cuando decimos imagen de cabecera y cuál sería la función que cumple? Bueno, la imagen cabecera es, vamos a decir, lo que también se puede denominar la imagen oficial de la peregrinación, que es la que en la teoría marca el comienzo de la peregrinación, que está prevista para las 12 horas. Es la que sirve como ejemplo para la gente que va a peregrinar por primera vez, para que tenga una referencia. La imagen cabecera, si mal no recuerdo, comenzó a ser utilizada a partir de la tercera peregrinación, porque en la primera peregrinación lo que fue referente de la misma fue una enorme cruz que iba apoyada en una vieja camioneta llamada La Titina, porque el dueño era el padre Titín de la Barca, el que es el párroco de esta parroquia, ¿no? Que a la noche se encendía y era la que nos marcaba el paso a los peregrinos. Como les decía recién, a partir de la tercera peregrinación, la imagen de la Virgen fue la que reemplazó a esa vieja cruz, que fue puesta en unas andas, de la cual es transportada por 4 personas. Y esa imagen de hace 40 no, serían 37 años, ¿es la misma que hoy? Es la misma que hoy, sigue presidiendo la peregrinación y durante el año queda en la parroquia, en el santuario de San Cayetano, en donde es origen la imagen. Hoy la peregrinación de la Virgen de Luján es una de las más grandes, creo que a nivel mundial, no quiero equivocarme. Es solamente superada por la peregrinación de enfermos que se hace al santuario de Lourdes en Francia todos los años. Bien. Esta viene a ser la segunda. Esta sería la segunda. Por la cantidad de gente. En esas primeras marchas, ¿se pensaba que iban a llegar a ser la segunda peregrinación en el mundo más grande? ¿O comenzó...? No, yo creo que no. Inclusive creo que tampoco los organizadores pensaban en eso. Recién hablaba del padre Titín de la Barca, que fue uno de los pioneros, junto con el padre Tello, el padre Herrera Gallo, monseñor Raúl Rossi, el padre Jorge Chavarría. Fueron un montón de sacerdotes que se juntaron y que inclusive en su momento, hasta me animo a decir, fueron catalogados como demagogos. ¿Por qué? Porque era una época en que los jóvenes no teníamos una inclusión dentro de la iglesia. Y había también dentro del clero una parte conservadora, vamos a decir.
reticente a la juventud. Exactamente. Entonces yo creo que estos padres tuvieron que luchar un poquito contra eso. Y bueno, lo que en un primer momento fue una primera peregrinación, nunca se pensó que iba a haber una segunda, una tercera y así llegar al día de hoy a la 40ª. Sobre todo incluyendo tanta cantidad de jóvenes. Exactamente. ¿Cómo están organizadas las paradas? Ustedes tienen distintas paradas a lo largo del camino. Exactamente. Nosotros la primera parada la hacemos en Morón, más o menos a las 14:30. Estamos hasta las 15 en la Catedral de Morón, en Nuestra Señora del Buen Viaje. La segunda parada la hacemos en Merlo, más o menos el horario de llegada es 18 para salir 18:30. De ahí vamos a La Reja, llegada a las 21 para salir 22:30. Y la última es en General Rodríguez a las 2 de la mañana para salir 2:30 de la mañana. Para después sí estar a las 7 menos cuarto en Luján, 15 minutos antes de que comience la misa. En esas paradas es donde la gente, puede respirar un poco, quedarse tranquila, tomar agua, alimentarse si es necesario, claro. Cambiar de medias y ese tipo de cosas que supongo que debe haberle sucedido varias anécdotas con respecto a esas instancias en las paradas. Bueno, justamente una de las coordinadoras también de la imagen cabecera es enfermera, que generalmente se ocupa de atender también a algún caso que pueda ocurrir, como pueden ser ampollas, calambres, va con su botiquín médico. Bien, o sea que están sumamente organizados. Esto fue, lógicamente, después de 40 años. Ahora, las primeras caminatas, sí, que la hacían a pulmón. Exactamente, era todo a pulmón. Y ahí es donde empezaron a darse cuenta del calzado que no usar, de la ropa que no llevar, distintas cosas que le va dando la experiencia. ¿Te acordás de algo, alguna anécdota que haya marcado y hayan dicho, esto no se puede hacer o por acá no se puede ir? Algo por el estilo, sí. ¿Te acordás? Sí, anécdotas hay varias. Por ejemplo, hablabas recién respecto del calzado de la media. Yo te comentaba mi primera experiencia. Yo la primera vez fui vestido como si fuera a bailar un boliche, con zapatos y medias de nylon. Cuando llegué a Morón, la primera parada, tenía todos los pies ampollados. Me fui a hacer ver, me atendieron ahí en la sanidad. Me preguntaron si querían que me revienten las ampollas, porque las plantas de mis pies las dos plantas eran prácticamente una ampolla grande. Y le dije que sí, que me revienten. Me reventaron, me pusieron vendas y el doctor me dice, pibe, ¿vivimos muy lejos? Sí, en Oncepor. Bueno, hacé como puedas, llegate hasta la estación, tomate un té y volvé, porque así no vas a poder seguir. Yo no le hice caso, yo agarré y seguí caminando. Seguí caminando porque no sabía dónde era Luján. Era la primera vez que iba y yo, aparte, hacía muy poco que estaba viviendo acá en Buenos Aires. Comencé a caminar y me costaba. Hasta que, ya después ese dolor del principio me fui acostumbrando pero a pesar de todo, con todo eso pude llegar a Luján. Y lograste llegar con los pies ampollados y vendados. Es decir, ampolla salida nuevamente sobre la carne. Cuando llegué a mi casa, mi pobre madre me hizo una curación y estuve en cama durante 5 días, ¿no? Porque ya no podía apoyar el pie, inclusive tuve que ir al médico para evitar una infección, pero bueno, eso como anécdota. Después vos me decías, por qué lugares se puede ir, por dónde no. Ha cambiado mucho lo que era la ex ruta 7 de lo que fue la primera peregrinación a lo que es hoy. En esa época el acceso oeste no existía, por lo tanto todos los vehículos que utilizaban para ir a la zona del oeste, Luján, San Antonio de Areco, todos esos lugares iban por esa ruta. Durante las primeras peregrinaciones la ruta era cortada a medida que iba avanzando la peregrinación, pero se cortaba la zona por donde uno iba peregrinando.
La zona de vuelta, es decir, para venir hacia Capital, esa parte de la ruta no se cortaba. O sea que uno se encontraba con los colectivos que iban que venían de Luján, con los camiones de la empresa láctea que tiene sede en General Rodríguez, que también pasaba. Y en realidad era bastante peligroso porque para la seguridad del peregrino. Pero en esa época existían lo que se llamaban servidores de la ruta, que hacían una especie de cordón para que los peregrinos inconscientemente al caminar no se pasen hacia el otro lado de la ruta. Claro, tratando de cuidar al peregrino. Exactamente. Recién hablabas con respecto a que a las 2 de la tarde llegabas a Moreno, a las 4 a Morón, perdón, a las 4 de la tarde en otro lugar. Tienen que marcar un ritmo, tiene que haber un paso, digamos, una marcha a seguir para poder llegar a esos horarios. ¿Cómo es que organizan eso? ¿Quién lo organiza? No, por lo general el ritmo uno lo lleva de acuerdo a las condiciones climáticas. De repente, si hace mucho calor, te comento, la zona más difícil a la siesta es la zona que es de Morón a Merlo, porque es donde tenemos, si hay sol, tenemos prácticamente durante toda la tarde el sol de frente. Es la zona más dura, por decir, donde más el calor se siente. Si hace mucho calor tratamos de bajar un poco el ritmo, y si está fresco tratamos de apurar un poco, porque eso nos sirve también en las paradas, porque por ahí podemos llegar unos minutos antes del horario previsto y nos sirve como para descansar un rato más. Claro, tomarse unos minutos más. Exactamente. Entonces eso lo vamos marcando de acuerdo a cómo está el tiempo. Hubo también peregrinaciones que nos tocó a la salida con lluvia torrencial, ¿no? Entonces cambia totalmente el ritmo que hay que llevar y bueno. ¿Y en ese caso igual salen? O sea, Sí, siempre. Siempre se sale a la hora estipulada. A la hora estipulada, generalmente a las 12 es cuando se hace la bendición de la imagen en San Cayetano, y más o menos el horario que estamos saliendo del santuario es tipo 12:20 después de la celebración que se hace. 12:20 más o menos nos ponemos en camino. Después de 40 años de caminar hacia los pies de la Virgen, Sí. ¿Qué es lo que te lleva a seguir haciéndolo? ¿Qué te moviliza? Me moviliza justamente lo que te había comentado de lo que fue mi primera peregrinación, que antes que comenzara la de jóvenes, que fui por un tema personal, vamos a decir, quería demostrarme a mí mismo esa especie de vanidad, de orgullo que tiene el ser humano, sin pensar en lo fundamental que es la imagen de la Virgen, que es la Virgen nuestra Madre. Y bueno, yo creo que si bien fui por eso, la Virgencita me iluminó y al año siguiente dije, no, yo tengo que volver, pero ahora voy a volver por ella, porque me terminé convenciendo de que si yo llegué esa primera vez, en la forma que llegué, no fue porque yo lo dispuse, sino porque ella quiso que llegue. Entonces ella me estaba mostrando un camino. Entonces desde esa vez dije, bueno, hasta que ella me lo permita, voy a seguir caminando junto a ella. Y bueno, y hasta ahora tengo la gracia, sin mérito de mi parte, de que ella me siga queriendo que yo vaya. Y bueno, y era hasta la vez número 40 que voy a estar junto a ella, si Dios quiere, ¿no? Estos 40 años que venís haciendo la caminata, Sí. debe haber algún acto de fe que te haya asombrado. ¿Recordás alguno en particular? Sí. Por ejemplo, no me acuerdo si habrá sido hace 15, 20 años atrás. Lástima que no está la coordinadora, la encargada que se encarga de la parte de enfermería, vamos a decir, Eva se llama. Venía caminando una mujer embarazada a punto de dar a luz.
venía junto con nosotros, caminaba, era una mujer joven, y yo no me acuerdo si fue en el tramo entre Las Rejas y Rodríguez que comenzó a tener las contracciones. Se paró, Eva se encargó de ayudarla hasta que llegara la ambulancia, y bueno, y la criatura nació en plena ruta. Después a la señora se la llevaron con la chiquita que tuvo, y son cosas que, bueno, a uno con su limitación de mente humana que tiene no entiende. Dice. Muchos decían, pero qué barbaridad, cómo puede ser tan irresponsable de caminar con esa panza a punto de dar a luz. Pero uno no sabe de qué manera actúa la Virgen en cada uno de nosotros y de qué manera estaba actuando en la... Y la fuerza que puede darnos. Y a mí me hacía recordar en ese momento me acordé, por ejemplo, cuando María tiene que huir a Egipto con José y con el niño en brazos. Salvando la distancia, en ese momento me acordé de esa imagen bíblica, ¿no? Si bien eran dos cosas más o menos distintas, bueno, y relacionando también cuando María con su pancita, cuando decretan hacer el censo en esa época, iba buscando lugar de albergue porque ella no tenía lugar. Y eso un poco lo relacionaba con lo que le pasó a esta señora, ¿no? Que dio a luz en plena peregrinación. Recién hablábamos de que hay que realizar paradas que están estipuladas y que uno de los factores que puede alterar estas paradas son las cuestiones climáticas. Exactamente. ¿Hubo alguna tormenta, algo que te acuerdes que haya sucedido en alguna de estas peregrinaciones? Sí, hubo una tormenta muy fuerte que fue en el año 1986. El lema de esa peregrinación, me acuerdo, era "Somos tu pueblo". Más o menos a la salida de Merlo, tipo 7, 8 de la noche. Ya la peregrinación había comenzado con tiempo feo, nublado, había pronóstico de lluvias. Bueno, cuando salimos de Merlo se largó una lluvia torrencial, pero de esas que no se olvidan, con mucho viento. Lo primero que hicimos es cubrirle a la Virgen siempre llevamos como un piloto, vamos a decirle. Nos mojamos nosotros, pero la imagen no. Un plástico, una lluvia torrencial. Fue tan torrencial la lluvia que llegó hasta desbordar el río Reconquista, que es el que pone el límite entre Merlo y Paso del Rey. Nosotros la imagen llegó a pasar, pero lo que venían detrás nuestro no, porque la policía por precaución había cerrado el puente por el desborde que hubo. La lluvia continuó, siguió. Por momentos sufrimos las inclemencias del granizo, también granizó muy fuerte, había mucho viento. Prácticamente la mayoría, diría que el 99%, me animo a decir, de los peregrinos, decidió abandonar la marcha. Quedó la imagen cabecera sola, nosotros solos, con un par de peregrinos que seguían, que eran lo de menos, pero que iban solos. Los grupos parroquiales, los grupos de colegios ya habían dejado la marcha. Y como para llevar la imagen, nosotros ofrecemos a todos los peregrinos que vienen caminando al lado de la imagen, si quieren llevar, que la lleven también. También porque en realidad pese y para descansar también un poco nosotros. Nos quedamos solos. Y la verdad que con el tiempo como estaba, el viento, la lluvia, la imagen que teníamos que ir cuidando para que no nos vaya hacia un costado,
no teníamos a nadie a quien pedir ayuda. En esa época, apoyo daba el ejército. Tenían carpas instaladas con mate cocido, con caldo caliente. Y en la última parte tuvimos que pedirle ayuda a los soldados si nos podían ayudar a llevar la imagen, porque con el cansancio, con todo, se nos hacía muy difícil. Claro, esa imagen de cabecera, ¿cuánto pesa aproximadamente? Mira, las andas con la imagen que yo te comenté son llevadas por 4 personas, 2 Sí. adelante y 2 atrás. Y aparte, en la parte de atrás va instalada una batería que es la que da luz a la imagen durante la noche. Y ponele debe pesar y aproximadamente entre 20 y 30 kilos. Todo el armado, Sí, ¿no? sí, todo. Sí. Que tiene que ir repartido entre 4 personas. Que aparte las 4 personas que llevan la imagen más o menos tienen que ser de la misma estatura. Claro, para que no se desnivele. Exactamente. Sí. Y como te decía, gracias a los soldados que nos ayudaron a llevar la imagen, bueno, pudimos llegar a Luján. La entrada a Luján también era prácticamente todo inundado, caminábamos, había sectores de la ruta con que caminábamos con el agua hasta las rodillas, igualmente a la entrada de Luján, y se hacía difícil porque uno no sabía sobre dónde estaba caminando, ¿no? ¿Y a ninguno de ustedes, los que seguían adelante, se les ocurrió por un instante quedarse ahí y nada? No. Digamos, la meta era llegar, como Exactamente, sea. sí, exactamente. Encima en esa época no estaban los teléfonos celulares, o sea que nosotros tampoco podíamos avisar que seguíamos, no teníamos a quien avisar. No, parados en el medio de la nada. Y en Luján estaba la duda que había pasado, porque todos se quedaban. Claro. Y lo que pensaban eran que también nos habíamos quedado, pero la sorpresa fue grande. Llegamos un poco retrasados ese año a Luján, no en el horario previsto, pero pudimos llegar, ¿no? Así que fue la peregrinación un poquito más difícil que tuvimos, ¿no?